minutos, esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Brenda Estefan. Ella es una analista internacional muy buena, de primera orden. Brenda, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Rodrigo, buenos días, un gusto estar en tu programa. Gracias por madrugar tan temprano, porque además estás de sol a sol o más allá de sol a luna, tendría que decir. Ayer hubo un posicionamiento muy importante del presidente de los Estados Unidos en esta reunión que tuvo con el primer ministro de Israel en cuanto a decir pues que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza, que los palestinos pues se vayan. No me quedó muy claro y se lo preguntaron un par de veces pues cuál era la idea. Obviamente pues se ha destacado también mucho que dice es que además es es privilegiado, digamos, el que tenga una posición frente al mar, como si fuera pues un gestor de real estate. ¿Qué implica esto y cómo dimensionar esta declaración que no es menor, sobre todo pues en un lugar tan complicado como es el Medio Oriente? Me parece terrible lo que vimos ayer. Adiós a cualquier intento de solución política, ¿no? La propuesta es expulsar a los más de 2 millones de palestinos del territorio en el que han vivido durante toda su vida y enviarlos a Jordania o Egipto. Parece que el mismo presidente estadounidense ya habría hablado con los líderes de estos dos países para que los recibieran. Evidentemente no es nada atractivo ni para Jordania, ni para Egipto, ni para ningún otro país de la región recibir a esta población tan vulnerable. La intención pues de Donald Trump es con dinero, digamos, buscar solucionar por la vía de la fuerza este tema. La extrema derecha de Israel aplaude pues la propuesta. El exministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir y el ministro actual de Economía Bezalel Smotrich, que son los líderes de los partidos de extrema derecha, pues claro que ven esto con muy buenos ojos, porque ellos incluso siempre han estado a favor de la colonización, ¿no? Pero en realidad es una pues transferencia forzada de personas, vamos, jurídicamente y moralmente una propuesta pues que difícilmente alguien podría apoyar si conoce pues la génesis de este conflicto. Hasta donde he visto, ni Jordania ni Egipto, hubo una llamada que ya tuvo el Sisi, el presidente de Egipto, diría dictador, y el rey de Jordania. Tuvo una llamada el líder de Egipto con Donald Trump, pero hasta donde he observado, ni el rey de Jordania ni Egipto se han pronunciado al respecto. Y supongo yo que los palestinos no van a querer porque pues no sería la primera vez que les ocurre que se van pensando que van a volver y ya nunca vuelven. Y eso pues ha generado campamentos, digamos, permanentes, campos de refugiados, pues que ya se han eternizado. ¿Tú has visto algo, digamos, en la reacción de Jordania y Egipto? Como bien mencionas, previsiblemente pues Donald Trump hablaría con ellos, pero ya ves que luego no. Primero lanza la piedra y luego trata de negociar. Sí, se ve difícil que acepten. En el caso del presidente egipcio, incluso desde el inicio de la guerra en Gaza, él fue muy enfático en sellar la frontera y en negar cualquier posibilidad de que los palestinos entraran a su territorio. Hay que recordar que jamás está este pues grupo terrorista que gobierna Gaza, está ligado a los Hermanos Musulmanes, una organización internacional yihadista, que tiene en Egipto un brazo político importante y que son los adversarios del presidente Al-Sisi. Entonces, Al-Sisi no va a ceder fácilmente en una cuestión como estas, ver al territorio como si fuera meramente un terreno que puede desarrollarse porque está frente al mar Exacto. sin conocer pues toda la génesis y ver pues las imágenes de estos repito, más de 2 millones de vidas de personas, pues me parece que nos habla simplemente de este Donald Trump que hemos visto a lo largo de estas semanas, agresivo, ¿no? Con amenazas, con recorte de la ayuda internacional, con la imposición de aranceles como medio de negociación para presionar a los diferentes países y pues redobla esta postura confrontativa de un Estados Unidos que deja totalmente de lado el sistema internacional basado en reglas que se construyó post Segunda Guerra Mundial y que adopta pues esta visión más de la ley del más fuerte, lo cual por el momento algunos dicen va a traer
paz al mundo porque está calmando las cosas en Gaza, está calmando las cosas en Ucrania. Me parece que son curitas, Rodrigo, no es una paz duradera y que el mundo, pues desde luego, se vuelve todavía más peligroso de lo que era hace algunas semanas antes de la llegada de Donald Trump. Oye, ¿y qué sabemos de Cisjordania? Porque también una vez que, digamos, llegaron a este acuerdo, detonado obviamente por una inmensa presión de Donald Trump cuando tomó protesta, empezó a haber acciones en Cisjordania, ¿no? Que es, digamos, para los que quizás no están tan familiarizados, hay dos territorios que pertenecen a los palestinos, la Franja de Gaza, que es de la que estamos hablando, que es la que está pegada al mar, y luego pegado a Jordania, pues está Cisjordania, que es la superficie es bastante más grande, están en otras condiciones, a diferencia de la Franja de Gaza, en donde gobierna Hamas, o diría más bien domina en la Franja de Gaza, en Cisjordania quedó la Autoridad Nacional Palestina. ¿Ahí qué está pasando? Pues mira, es importante verlo como en un conjunto, porque muchas veces se ve nada más Gaza por separado. Una solución de largo plazo tiene que incluir a los dos territorios palestinos, a Gaza y a Cisjordania. Poco se habla de Cisjordania porque pues el foco de lo que está sucediendo en Gaza, de lo que ha sucedido a lo largo de pues ya todos estos meses de guerra, hace que dejemos de hablar de Cisjordania, pero acá el tema de la colonización por parte de grupos de israelíes ha continuado y los ataques, particularmente en esta provincia de Jenin, en paralelo al cese de fuego en Gaza, paradójicamente, después de 470 días de guerra, en estos 13 días después del acuerdo del cese al fuego, pues ha habido la muerte de más de 25 palestinos en Cisjordania, de forma que no es un tema que esté apagado, al contrario, hay continua presión en esta zona. Y me parece que el problema es que el líder israelí, Benjamín Netanyahu, en su estrategia, pues nunca ha dado una propuesta para las dos zonas, para una propuesta política. Siempre ha tenido una visión por las armas, pero no qué sucede el día de después. Y esta idea del día de después que propone Trump, pues no es una idea que realmente tenga una visión de lograr un acuerdo, sino de imponer la voluntad de unos. Y el tema de que a lo largo de estos días de tregua, con la liberación de los primeros rehenes, hayan salido los miembros de Hamas de los túneles armados y que los veas operando, entregando gente, pues yo creo que es algo que tiene furioso también a Netanyahu, que puso como uno de sus objetivos de guerra acabar con este pues grupo terrorista y que evidentemente no lo ha logrado porque estos son monstruos de 1000 cabezas, están basados en ideologías y aunque haya logrado decapitar, digamos, a la organización y disminuirla en sus capacidades, pues tienen mucha sangre de dónde alimentarse estos grupos terroristas, porque como decíamos, pues lo que los mueve, lo que los mueve son ideologías. Sí, se ha garantizado lamentablemente un odio generacional por la forma en la que ha actuado, que se puede entender, porque yo siempre decía, y fue paradójico, ¿no? Ver cómo en ciertos lugares de Occidente, particularmente en las universidades de élite estadounidenses, hacían marchas que se confundía si era pro-Palestina, pro-Hamas, etcétera, sin entender mucho el contexto profundo de lo que implica, y eso pues es una contradicción obvia, pero al mismo tiempo las acciones que incluso, bueno, pues ahí está las determinaciones de la Corte Penal Internacional en cuanto también al liderazgo obviamente de Hamas, pero de Israel, pues se ha garantizado un odio generacional. Debo hacer un corte, Brenda, pero te pediría la bondad de tu tiempo para platicar un poco más ya del entorno geopolítico global de lo que implica Donald Trump. Hay asuntos en el Canal de Panamá, me llamó la atención, ayer trascendía en Bloomberg que el gobierno de Panamá decía, bueno, pues sí, cancelamos el acuerdo con Hutchison Ports, que es de Hong Kong, para, pues digamos, responder al llamado o a la presión de Donald Trump, que Marco Rubio, por cierto, estuvo ahí de visita, el secretario de Estado, y pues que por la fuerza está teniendo algunos logros, pero lo comentamos al regresar, Brenda, si te parece. Esta mañana está con nosotros Brenda Estefan, analista internacional, y Brenda, te compartía, digamos, de esta historiadora que se llama Sarah Payne, que da clases en la Escuela Naval de Guerra de los Estados Unidos, una mujer muy, muy brillante, y estaba escuchando una conferencia que daba y mencionaba cómo, pues por ejemplo, uno de los errores que cometió
la Alemania nazi, es que se convirtió en el enemigo prioritario para muchos otros países. Y eso me hacía pensar, no lo dice ella obviamente, que Donald Trump lo que ha logrado en estas semanas en las que ha asumido el poder es que se ha convertido, no en el enemigo, porque no estamos en ello, pero sí en el principal desafío para todos, básicamente. O sea, si uno ve los aranceles con los que ya amenazó a Europa, obviamente sus socios, principales socios comerciales que somos México y Canadá, ni qué decir de China. ¿Cómo observas este arranque y sobre todo qué implica en términos del entramado internacional un Estados Unidos pues con esta naturaleza asertivo y destruyendo muchas instituciones multilaterales posteriores a la Segunda Guerra Mundial? Sí, Rodrigo, pues mira, en estas primeras 2 semanas y media de mandato de Trump, que ya parecen una eternidad, pues lo hemos visto provocar, sacudir, humillar, no hace ningún tipo de concesión diplomática, quiere imponer la ley de la jungla y lo que vemos es que el mundo está estructuralmente dividido ya por la rivalidad entre China y Estados Unidos, pero que hay muchos países que tienen intereses geopolíticos con ambas naciones y que hoy sienten la presión por parte de Washington para disminuir esa relación con China. El caso más evidente es el de Panamá, después de que hay las declaraciones por parte de Donald Trump de que va a retomar, dice así, el canal de Panamá, porque Panamá no está cumpliendo con los acuerdos y está permitiendo que China lo controle el canal. Viene la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, y después el anuncio que ya comentabas, en donde el presidente panameño Mulino dice no vamos a renovar el acuerdo de la Ruta de la Seda que tenemos con China. Esa es apenas una señal de pues cómo está reaccionando Panamá ante la presión que viene por esta nueva administración en Estados Unidos. Eso se va a sentir y se está sintiendo ya en diferentes latitudes y paradójicamente en América, en donde Estados Unidos durante muchos años, pues dejó de preocuparse del tema, dejó de estar muy presente en la región por concentrarse también en la guerra en Irak, en la guerra en Afganistán, pues China entró de manera muy importante. En México nos tardamos más en sentirlo, quizás porque fue el último eslabón de la escalera, pero China tiene una presencia importantísima en el sur del continente, es el principal socio comercial de los países de Sudamérica, de todos menos de Colombia, ¿no? Quitando Colombia. En el caso de nosotros ha crecido de manera muy importante su presencia en los años recientes y los números que reporta el gobierno de México pues no reflejan con claridad la realidad. Hay estudios del Instituto Baker de esta semana pasada que apuntan a que la presencia de China en nuestro país sería al menos 10 veces más la que reporta la Secretaría de Economía y aunque esto sigue siendo menor comparado a la relación que tenemos con Estados Unidos, pues desde luego preocupa a un Donald Trump cuya administración y principales digamos, personajes de su gabinete han dicho que la prioridad es la rivalidad con China. Entonces, cuando los elefantes se pelean, dicen en África, el pasto sufre, y por pasto me refiero a todo al resto del planeta, pero como alguna vez le escuché decir al el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, si uno vive junto al elefante, más vale estar arriba del elefante que abajo del elefante. La situación, pues desde luego, pone a México en un enorme desafío porque tenemos que replantearnos, como se vio el fin de semana con la famosa amenaza arancelaria y pues la negociación que vino después, pues tenemos que replantearnos mucho de cómo tenemos la relación con Estados Unidos y con el mundo ante una Casa Blanca que ha dejado de ser confiable. Sí, siguiendo la metáfora, pues el elefante sacudió y todos estamos tratando de bailar con el elefante, cosa que es bien difícil, ¿no? Sobre todo porque el elefante parece estar enojado, pero... Y quiere que bailemos a su ritmo. Y sí, quiere que bailemos a su ritmo y no somos elefantes, ¿no? Ni Canadá, ni México, ni todos los demás países, pero... y sobre todo dice mucho... pues que el sistema internacional como está construido, con todos sus defectos, responde a una arquitectura que ha beneficiado mucho a Estados Unidos, ¿no? Yo lo he escrito por ahí en términos de los mayores. No se da cuenta Donald Trump que poner dinero, por ejemplo, para las bases de Corea del Sur o en Japón ha ayudado a la no proliferación de armas nucleares, que permite un mundo mucho más ordenado para la Unión Americana, porque si Corea del Sur o Japón, por ejemplo, ya no se sienten
protegidos militarmente por Estados Unidos, porque se convierte en una relación transaccional, tienen todos los incentivos para impulsar su propia defensa de manera mucho más agresiva. Y lo mismo podemos pensar en la OTAN, y lo mismo, por supuesto, en las ambiciones que siempre están presentes en los países de tomar acciones unilaterales para hacerse control de territorios. Y por eso es lamentabilísimo sus pronunciamientos con respecto a Groenlandia, porque hacerlo de manera unilateral y por otra razón que mi necesidad de interés nacional, sin considerar el Estado de Derecho, pues es totalmente contrario, digamos, a lo que ha beneficiado a la Unión Americana. Sí, y puede jugar como un efecto boomerang para los intereses de Estados Unidos, en especial en relación con China, porque lo que vimos en estas semanas es que ante las amenazas y presiones de Donald Trump, pues quizás Canadá, por ejemplo, está indignado por los aranceles y ha reaccionado más bien con un fuerte impulso nacionalista en su resistencia a Washington y no va a correr a los brazos de Pekín, pero eso no significa que no hay otros países en lo que se ha dado en llamar el sur global, que es un término que no me gusta mucho. Ahora también le hablan de la mayoría global, pues grupo de países que no son Occidente básicamente, y ahí pues las reacciones pueden ser muy diferentes. Trump ha cortado, por ejemplo, toda ayuda estadounidense a Sudáfrica, acusando al gobierno sudafricano de expropiar tierras y cometer cosas horribles, dice Donald Trump en sus comentarios, y pues desde luego, aunque Sudáfrica ha desmentido sus acusaciones, pues esto claro que hace que pueda seguir acercándose a China, y bueno, Sudáfrica es una voz clave en el mundo emergente. Entonces creo que a quienes dicen Donald Trump es un hombre que sabe hacer la paz, más bien Donald Trump es un hombre que hace acuerdos, pero acuerdos que no necesariamente son duraderos porque se imponen por la fuerza, como decíamos hace un momento, Rodrigo, y creo que eso se acompaña con un desgaste de las democracias en el mundo, porque a mí me parece que Donald Trump no es la causa, sino el efecto. Hablamos mucho de él porque es el efecto, digamos, el síntoma más evidente de esta enfermedad, pero lo que vemos también es que pues un desgaste de la democracia liberal occidental, como lo hemos conocido a lo largo de los últimos 200 años, en donde pues lo que vemos es un avance de las autocracias en el mundo, y cómo se van, incluso en países como Estados Unidos, que solía verse pues como la gran cuna de la democracia, pues cómo se van desgastando estos contrapesos, y desde luego pues esto tiene implicaciones a nivel global. Sin duda. Brenda, te mando un gran abrazo. Gracias por madrugar con nosotros. Gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Que tengas un muy buen día. Buen día. Ahí escuchamos a Brenda Estefan, analista internacional.